En 2010, algo empezó a fallar dentro de una instalación nuclear. Las máquinas se rompían solas. Los sistemas decían que todo estaba bien, y nadie entendía qué estaba pasando. No hubo explosiones, no hubo soldados, no hubo misiles, solo código. Un arma invisible diseñada para atacar infraestructura real sin que nadie supiera que estaba bajo ataque. Fue la primera vez en la historia que un virus digital causó daño físico a gran escala. Si quieres saber quién lo creó, por qué cambió para siempre la forma de hacer la guerra y qué significa para el mundo en el que vivimos hoy, acompáñanos a abrir su expediente en Archivo 21. En junio de 2010, un técnico de seguridad en Irán encontró algo imposible. Un pequeño archivo escondido en un computador industrial aparentemente inofensivo estaba destruyendo centrifugadoras nucleares sin dejar rastro. No apagaba equipos, no borraba archivos, no pedía rescates. Los hacía fallar como si fuese un accidente. Era tan preciso que los ingenieros creían que los errores eran humanos, hasta que el daño fue irreversible. Ese malware no robaba datos, no infiltraba correos, no dejaba huellas. Su misión era saboteo físico desde el interior. Un arma digital disfrazada de simple código. Su nombre, Stuxnet. La primera arma cibernética del siglo XXI capaz de atacar infraestructura real. Y este es su expediente dentro de Archivo 21. Durante años, el mundo creyó que las guerras solo se libraban con soldados, drones y bombas. Pero en los laboratorios más secretos de Estados Unidos e Israel, un grupo de ingenieros, matemáticos y especialistas en seguridad trabajaban en un tipo de arma que no hacía ruido, no dejaba humo y no podía fotografiarse desde un satélite. Su objetivo no era un edificio ni un general enemigo. Era algo mucho más delicado: el programa nuclear iraní. En ese entonces, Irán aceleraba su proyecto de enriquecimiento de uranio en Natanz, una instalación subterránea protegida por montañas, búnkeres y sistemas antimisiles. Era prácticamente impenetrable. Los analistas occidentales sabían que un ataque físico provocaría una guerra inmediata. La opción militar era suicida. Entonces surgió una idea impensada. ¿Y si se atacaba sin entrar? ¿Y si se destruían las máquinas sin disparar un solo tiro? Así nació una operación secreta conocida internamente como Olympic Games. Su misión: crear un arma digital capaz de infiltrarse en las centrifugadoras de Natanz, manipularlas desde adentro y destruirlas. Mientras los ingenieros creían que todo era un problema mecánico, un arma tan precisa que debía controlar la velocidad de las centrifugadoras al milisegundo. Un error mínimo, y el ataque quedaría expuesto. Para lograrlo, los desarrolladores tuvieron que replicar en un laboratorio exactas copias de las máquinas iraníes. Simular fallas, sobrecargas, vibraciones, fluctuaciones. Todo mientras el virus debía hacer lo impensable: espiar, copiar y suplantar las señales reales de los sensores para que el personal nunca notara el sabotaje. Al principio, la operación avanzó con éxito. Las centrifugadoras fallaban sin explicación lógica. Se rompían internamente, vibraban más de lo que debían. Los técnicos iraníes revisaban piezas, cambiaban componentes, ajustaban niveles y nada funcionaba. El virus había engañado a los sensores. Mostraba valores normales mientras aceleraba y desaceleraba la maquinaria en ciclos invisibles. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una versión temprana del virus escapó accidentalmente a Internet, probablemente por un técnico que conectó un USB infectado a un computador externo. El arma secreta, diseñada para un objetivo ultra específico, comenzó a expandirse como cualquier malware común. Investigadores de ciberseguridad en Europa y Asia empezaron a detectar un archivo extraño, altamente sofisticado, con una firma digital imposible de falsificar. Certificados legítimos de empresas reales, robados para hacer pasar el virus como software oficial. Los analistas miraron el código y quedaron helados. Nunca habían visto algo así. Una línea de un investigador lo resume por completo. Esto no lo hizo un hacker, lo hizo un Estado.
En cuestión de semanas, Stuxnet pasó de ser el arma más secreta del mundo a convertirse en el primer ejemplo público de guerra cibernética a gran escala. Y lo más inquietante era lo que implicaba. Si era posible destruir una planta nuclear con un virus, ¿qué impediría atacar represas, hospitales, aeropuertos o redes eléctricas? El descubrimiento cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la guerra moderna. Y aquí apenas comienza el verdadero conflicto. Y este es su expediente dentro de Archivo 21. Cuando Stuxnet fue descubierto por analistas en el exterior, Irán aún no comprendía la magnitud del ataque. En Natanz, los ingenieros estaban atrapados en un círculo interminable de diagnósticos contradictorios. Cada centrifugadora dañada tenía una explicación distinta. Fallas en los rotores, problemas de vibración, uso indebido de piezas, errores de calibración, todas causas posibles, pero estadísticamente absurdas cuando ocurren al mismo tiempo y de manera repetida. Mientras la planta intentaba mantenerse en funcionamiento, los equipos de seguridad iraníes detectaron algo inquietante. Varias estaciones de trabajo parecían comportarse de forma demasiado perfecta. Los gráficos eran impecables, casi idénticos día tras día. No había variaciones mínimas ni picos naturales de actividad. Todo estaba demasiado estable. Ese fue el primer indicio de que alguien les estaba mostrando señales falsificadas. Pero en ese momento, ya era tarde. Stuxnet llevaba meses dentro. Afuera, en Occidente, los investigadores que desensamblaban el virus comenzaron a reconstruir la historia técnica más compleja que habían visto. Descubrieron que no se trataba de un único malware, sino de un conjunto de módulos autónomos capaces de copiar el comportamiento real de las máquinas, grabarlo durante semanas, reproducirlo como si fuese una transmisión en vivo, y manipular la velocidad de las centrifugadoras sin disparar alarmas. Era una obra de ingeniería digital tan avanzada que algunos analistas dijeron en privado que parecía construido para una película, no para la vida real. Pero era real, y estaba destruyendo infraestructura física. Mientras tanto, dentro de Natanz, los daños comenzaron a apilarse más rápido de lo que podían reemplazar piezas. Irán cambió docenas de centrifugadoras sin saber que el virus volvería a atacar. Cada vez que reparaban una línea, otra fallaba. Cada vez que estabilizaban un grupo, otro comenzaba a vibrar sin control. Las pérdidas se multiplicaron. La moral cayó. Y algo más grave comenzó a emerger. La sensación de estar luchando contra un enemigo invisible e imposible de enfrentar. El gobierno iraní convocó a expertos militares, investigadores externos y especialistas en sistemas industriales. Unos decían que eran fallas mecánicas por baja calidad de materiales. Otros creían que era sabotaje interno. Otros acusaban a espías extranjeros infiltrados como técnicos o proveedores. Nadie mencionaba aún la posibilidad de un ataque digital dirigido, porque nunca había ocurrido antes en la historia humana. No existía una categoría mental para algo así. Finalmente, cuando la variante filtrada del virus fue analizada por equipos independientes de ciberseguridad, las piezas empezaron a encajar. Las coincidencias eran irrefutables. El código buscaba exclusivamente controladores usados por Irán. Solo ejecutaba su ataque cuando encontraba la configuración exacta de Natanz. Y las velocidades manipuladas coincidían con los picos de vibración reportados en los meses previos. Irán tuvo que admitirlo internamente. Habían sido atacados por una arma digital de origen estatal. El descubrimiento provocó una reacción en cadena. Los gobiernos de todo el mundo entendieron que si alguien podía destruir centrifugadoras nucleares con un USB, entonces cualquier infraestructura podía convertirse en blanco. Refinerías, represas, satélites, puertos marítimos, centrales eléctricas. El temor no era solo lo que Stuxnet había hecho, sino lo que demostraba que era posible hacer. En retrospectiva, muchos analistas creen que el verdadero impacto de Stuxnet no fue retrasar a Irán, sino abrir la puerta a una nueva carrera armamentista. La carrera por las armas invisibles. Años después, ataques contra bancos, petroleras
y organismos gubernamentales serían atribuidos a grupos iraníes en represalia, y con ello, la guerra cibernética dejó de ser teórica y se convirtió en rutina. El mundo se dio cuenta demasiado tarde. La primera bala de la guerra digital había sido disparada en silencio y sin testigos. Si este caso te muestra cómo una línea de código puede alterar el destino de un país, suscríbete para seguir explorando los expedientes que definieron el siglo XXI. Cuando la noticia de Stuxnet se hizo pública, los gobiernos reaccionaron con una mezcla de alarma y negación. Ningún país quiso admitir participación, pero todos entendieron el mensaje. La guerra había cambiado para siempre. Ya no se trataba de quién tenía más tanques, más misiles o más soldados, sino de quién tenía la capacidad de entrar en los sistemas del enemigo sin que éste lo supiera. Por primera vez, un arma digital había provocado daños físicos reales. Y eso abrió un nuevo capítulo en la historia humana. Irán, humillado y furioso, aceleró su programa de guerra cibernética. Estados Unidos reforzó sus unidades de cibercomando. China, Corea del Norte y Rusia iniciaron programas similares. Los ejércitos del mundo ya no solo reclutaban pilotos, analistas o soldados, reclutaban programadores, matemáticos, especialistas en ingeniería inversa. Los teclados se convirtieron en rifles invisibles. Pero la mayor lección de Stuxnet no vino de los gobiernos, sino de la industria civil. Empresas de energía, hospitales, aeropuertos, bancos, plantas de tratamiento de agua y redes eléctricas se dieron cuenta de que sus sistemas, diseñados hace décadas, no estaban preparados para defenderse de ataques invisibles. Un error en un PLC podía detener un aeropuerto. Un malware en un regulador podía cortar electricidad a millones. Y lo más preocupante, casi todos esos sistemas estaban conectados a Internet, muchos sin protección adecuada. Stuxnet reveló una fragilidad que nadie quería admitir. El mundo moderno es un ecosistema interconectado donde la tecnología crítica depende de software que puede ser manipulado. ¿Y si un virus diseñado para una planta nuclear iraní podía escapar accidentalmente y recorrer el planeta? ¿Qué impediría que un ataque similar, de mayor alcance, desate un caos global? Lo inquietante es que Stuxnet fue solo el primer paso. Los expertos coinciden en que, desde su aparición, docenas de variantes más peligrosas han sido desarrolladas por diferentes países. Algunas capaces de apagar redes eléctricas completas, otras de interrumpir sistemas de hospitales o manipular plataformas petroleras. Algunas jamás se harán públicas, otras ya están infiltradas esperando una orden. Stuxnet nos dejó una advertencia silenciosa. La próxima gran guerra no empezará con una explosión, sino con un apagón. O con un aeropuerto detenido, o con un hospital colapsando por fallos técnicos. No habrá fotos satelitales, no habrá columnas de humo, solo pantallas en negro y sistemas que dejan de funcionar. Y cuando eso pase, será imposible saber quién atacó primero. La ironía es que, mientras los gobiernos se preparan para esa nueva realidad, la población civil sigue sin entender el verdadero alcance del riesgo. Para la mayoría, Stuxnet fue un malware más, pero para los analistas fue el equivalente a la primera prueba nuclear del siglo XXI. Un precedente que no se puede ignorar. Hoy, los expertos coinciden en algo inquietante. La pregunta ya no es si habrá un ataque digital masivo, sino cuándo. Y lo más probable es que, cuando ocurra, nadie se dé cuenta al principio. Será un fallo en un sensor, un corte temporal, un problema de software. Algo pequeño, algo que parece un error, igual que en Natanz, hasta que ya sea demasiado tarde para detenerlo. Stuxnet no solo destruyó centrifugadoras, destruyó la ilusión de que el mundo digital está separado del mundo físico. Hoy sabemos que una línea de código puede detener un país, que una memoria USB puede iniciar un conflicto internacional, que una operación secreta puede reescribir la forma en que funciona la guerra. Y esa es la huella que Stuxnet deja en la historia del siglo XXI. El día en que la humanidad descubrió que las guerras del futuro no se librarán en las fronteras, sino dentro de los sistemas que usamos todos los días.
Cada caso deja una huella. Si te interesan las historias donde una decisión invisible cambia el rumbo del mundo, suscríbete y sigue explorando Archivo 21.